Hola, bienvenidos sean a Mundos Construidos, un podcast donde hablamos sobre los lugares y sobre los espacios que nos cuentan lo invisible, desde lo construido hasta lo imaginado. Exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares. ¿Cómo no? ¿Cómo están todos? Yo soy Daniel Castillo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundos Construidos. Este es el episodio número 33 y que en esta ocasión, sin mención pagada ni nada por el estilo, nos unimos a la iniciativa sin ánimo de lucro Podcastón, la cual trata de dar visibilidad a organizaciones benéficas alrededor del mundo, esto eligiendo una para mencionarla y dedicarle un episodio del podcast, para que pues más gente las conozca y las apoye si está en sus posibilidades. Así que este episodio titulado Birmingham, la ciudad que hizo a los Peaky Blinders, está dedicado a la Asociación Comunidad Emmaús AC, ubicada en la Ciudad de México, y que esta comunidad hace una gran labor social que tiene como objetivo brindar albergue permanente a personas con discapacidad y a personas adultas mayores en situación vulnerable. Por ahí les voy a dejar los enlaces en pantalla y en la descripción del episodio para que la apoyen, la conozcan y sobre todo adquiramos conciencia de toda la labor que hacen todos los días. Entonces, este episodio, que contiene algo de cultura pop, atipejos elegantes y muy bien vestidos y mucha, pero mucha historia, va para ustedes con mucho gusto. Entonces, sin más preámbulo, ¿qué les parece si por orden de los Peaky Blinders comenzamos? Pues bien, para que conozcamos todo este mundo que construyeron estas bandas criminales, vamos a empezar conociendo varios de los factores por los cuales surgieron y que aquí todos estos fenómenos que les dieron origen son bien interesantes. Miren, pongan atención. Para eso vamos a trasladarnos a Birmingham, Reino Unido, a comienzos del siglo XIX, donde esta ciudad funcionaba bajo lo que se le conocía como el sistema de taller doméstico, o por su nombre en inglés el Putting Out System o Workshop System. Lo que quiere decir que la forma de producción en general se daba en talleres instalados en las viviendas de los artesanos en lugar de las grandes fábricas. De hecho, a Birmingham se le llegó a conocer como The City of a Thousand Trades, la ciudad de los 1000 oficios, debido a los miles de talleres y su diversidad de manufactura en toda la ciudad. Pues bien, eso cambió radicalmente para mediados del siglo XIX, cuando comenzó a predominar el Factory System, el sistema de fábricas, lo cual convirtió a Birmingham en una ciudad industrial, pero descontrolada, masiva y desordenada. Con esto también comenzó a expandirse y a superpoblarse la ciudad, ya que de los aproximadamente 73,000 habitantes que había en 1801, se pasó a más de 500,000 en 1891 y a casi 1,000,000 en 1911. Sin embargo, este crecimiento, esta explosión poblacional, no fue absorbida por las nuevas zonas residenciales, no, sino que se densificaron los barrios ya existentes. Así que a Birmingham llegaron galeses, escoceses, pero sobre todo una masa enorme de migrantes irlandeses, y más tarde comunidades judías de Europa del Este que se asentaron en distintas zonas de la ciudad. Y aquí, escuchen esto que es muy importante, es donde la misma ciudad y la arquitectura influyeron como semillero de lo que posteriormente serían las bandas, ya que se comenzaron a superpoblar las back-to-backs, o las viviendas espalda con espalda, que se trataba de estas casas en hilera que eran extremadamente pequeñas y en donde 3 de sus 4 muros eran compartidos por las casas contiguas, dejando solo su fachada libre hacia la calle o hacia un patio exterior. En estas casas el hacinamiento era extremo. Algunos registros indican que era común encontrar hasta 12 o 16 personas compartiendo una sola habitación y que en algunos casos solo tenían pisos de tierra y sin ventilación. Por supuesto, las condiciones de salubridad eran bastante críticas, ya que en barrios como Small Heath, grupos de 20 o más personas compartían una sola llave de agua o una sola letrina ubicadas en los patios comunes. Además que en estos patios estaban ubicados los miskins, que eran los contenedores de basura comunales, donde se vertían todos los desechos de todas estas personas. Pues bien, aquí como dato y solo para que nos demos cuenta de lo difícil de todas estas condiciones que te acabo de compartir, hay informes de que en las zonas con mayor densidad poblacional de Birmingham en la segunda mitad del siglo XIX, la mortalidad infantil rondaba las 200 muertes por cada 1000 nacimientos, ¿ok? Es decir, que 1 de cada 5 niños moría antes de cumplir 1 año de edad. Las causas, las que ya te comenté, el hacinamiento, la falta de ventilación en las viviendas y las condiciones insalubres que producían pues muchas enfermedades mortales.
Y entonces seguramente te estás preguntando, como me pregunté en su momento, ¿cómo es que están influyendo o cómo van a influir todos estos problemas en la aparición de las bandas? Pues bien, para empezar, estas casas pequeñas hacían que los jóvenes no tuvieran espacios de privacidad o esparcimiento dentro de su vivienda, lo que les obligaba a pasar la mayor parte del tiempo en las calles, ¿no? Primer motivo. Entonces, respecto a esto, también al compartir esos espacios reducidos de forma grupal, sus casas y esos espacios de los que les hablé, generaban una especie de cohesión social bastante cerrada, lo cual se describe en algunos artículos como una lealtad casi tribal entre vecinos. Ok, sí había un sentido como de pertenencia, pero no era como tan bonito como estamos pensando. Ya que estas tribus pues no solamente tenían el hacinamiento y todas estas condiciones en común, sino que también los unía la sangre e incluso la fe, ya que por ejemplo había bloques donde vivían irlandeses católicos, pero rodeados de bloques de ingleses que eran protestantes. Así que antes de conformarse una banda como tal, vecinos y jóvenes de un mismo patio o de una misma calle se unían para defender su microterritorio de los jóvenes de otras calles. Por lo tanto, las esquinas cercanas a su domicilio eran los lugares que usaban para estar o simplemente para salir de su hacinamiento, pero como parte de su territorio. Y con el tiempo, claro, pues serían puntos estratégicos para operar sus negocios ilegales. También, por supuesto, todo este entramado de casas se convertían en una especie de laberinto con entradas laterales y patios interconectados, los cuales creaban una infinidad de puntos ciegos, los cuales pues cada grupo conocía bastante bien, mejor que la policía de hecho, lo que les permitía desaparecer rápidamente en todo ese entramado sin ningún tipo de interferencia. Y claro, también no hay que olvidar el arduo trabajo infantil, ya que niños desde los 10 años llegaban a trabajar hasta 12 horas diarias en alguna de las fábricas de la ciudad, esto bajo condiciones bastante deplorables. Pero pues vas a decir, si había trabajo, pues ¿por qué se dedicaban a la violencia, no? Bueno, nunca ha sido tan sencillo, ya que en algunas épocas de crisis económicas, cuando había despidos masivos, estos niños y estos jóvenes pues se volcaban sin ninguna otra alternativa de nuevo a las calles. Entonces todas estas condiciones, sumadas a las tasas de mortalidad que les comenté en un inicio, hizo que los jóvenes sobrevivientes con el tiempo desarrollaran una especie de insensibilización hacia la muerte y hacia el sufrimiento, ya que pues era cosa de todos los días, ¿no? Era su normalidad, lo que con el tiempo se tradujo en la brutalidad con la que actuaban todas estas bandas. Entonces todo esto que parte desde la sociedad, la arquitectura, la ciudad y la misma industrialización, pues digamos fue el semillero para la aparición de todos estos grupos delictivos, ¿ok? Sin embargo, hay dos episodios que se pueden considerar los detonadores que dieron el paso a la conformación de las primeras bandas como tal, dos en especial. El primero sucedió tras la Gran Hambruna Irlandesa de 1845, lo cual llevó a miles de inmigrantes católicos a vivir en los barrios irlandeses más pobres de Birmingham. Así que para 1867, William Murphy, un fanático religioso lleno de prejuicios étnicos, promovía un discurso de odio hacia estas personas, a las que consideraba una amenaza para la identidad protestante de la ciudad. Por lo que ese mismo año se provocó un evento alentado por este extremista y sus seguidores, al que se le llamaría los Murphy Riots, o los motines o los disturbios de Murphy, donde casi 100.000 personas fanáticas asaltaron la Park Street, que era el centro del barrio irlandés, y que es donde habían llegado muchas de las personas que huyeron de la hambruna. Lo que sucedió fue que los ingleses protestantes demolieron, saquearon y quemaron muchas de las casas de estas personas. Ahí la respuesta de las autoridades fue muy lenta y se les salió de las manos, y pues no pudieron proteger cabalmente a las personas atacadas, o se piensa que incluso lo hicieron a propósito, ¿ok? Los dejaron morir solos. Lo que hizo por una parte pues que se rompiera la confianza hacia las instituciones y autoridades por parte de los irlandeses inicialmente, y que ahora decidirían actuar como una estructura de autodefensa hacia todo este odio sectario que se les tenía. Por supuesto, potenciado con este sentido de territorialidad y de segregación urbana en el que ya vivían. Así que este evento fue uno de los puntos definitivos para la aparición de las primeras slugging gangs, que el término proviene de la palabra slugger que se usaba dentro del ámbito del boxeo para describir a alguien capaz de dar golpes pesados y muy duros. Y el segundo motivo, que este es bien interesante y para sorpresa de nadie, provino desde las clases altas y medias que pues siempre malven a las clases bajas o más humildes. Ya que desde la década de 1850, la policía, presionada por estas clases más acomodadas,
comenzaron a reprimir los juegos de azar como el pitch and toss, que era una especie de rayuela, ya saben, lanzar monedas hacia una marca, y luego el que quedara más cerca de la línea tenía el derecho de lanzar todas las monedas al aire, quedándose con las que quedaran en cara, ¿ok? Pero este juego era ilegal. Y también mandaron a controlar los deportes callejeros, ¿no? Ya que se consideraban brutales o duros. Y que entre estos deportes estaba el bandy, que era un juego similar al hockey, pero que era calificado por los cacagrande como prácticas peligrosas, ¿no? En donde en realidad pues eran de las pocas formas de esparcimiento que tenían todos estos jóvenes de los barrios pobres. Pero aquí lo que sucedió, y muy lejos de pacificar u ordenar las calles como ellos querían, lo que realmente provocó es que los jóvenes se agruparan en bandas para defender su derecho de ocupar la vía pública. Y este fue otro de los motivos importantes en la aparición de las bandas, de las slugging gangs. Y que como vemos, pues todos estos fenómenos hacen mucho más complejo e interesante su origen. Pues bien, ahora que ya habían aparecido estos grupos, estas bandas, las primeras actividades criminales, además de controlar esquinas específicas, también estaba, por ejemplo, el control del pitch and toss, o sea, cobraban una comisión a los ganadores de este juego de apuestas. También, por supuesto, estaba la extorsión a comerciantes y a tabernas, el robo con violencia, donde utilizaban hebillas pesadas de sus cinturones o piedras envueltas en pañuelos como armas para golpear a sus víctimas. Entonces sí, el hacinamiento, estos discursos de odio, la misma territorialidad de los habitantes, la presión de las clases altas y en sí toda la ciudad industrial sirvió como un gran caldo de cultivo para todas estas slugging gangs que pues ya se habían instaurado en las calles de Birmingham. Y justo aquí es donde surgen los fucking Peaky Blinders. Entonces ahora sí vamos a lo que les truje, ¿ok? Aunque varias bandas de golpeadores ya operaban con fuerza desde 1870, se tiene registro que la banda de los Peaky Blinders se consolidó a finales de la década de 1880, específicamente en el año 1887. El nombre de ese grupo, que hoy se conoce pues mundialmente por la serie, no fue gracias a una banda de hermanos elegantes liderados por Thomas Shelby, no. Eso se lo vamos a dejar a la ficción y a la serie, que por cierto está muy buena y le tengo muchas ganas a la película. No sé si tú le vas a ver, yo sí voy, pero bueno. En aquel tiempo, este evento que los dio a conocer fue un acto de brutalidad criminal documentado en el diario The Birmingham Mail el 24 de marzo de 1890, en el que se describe un asalto ocurrido 2 días antes a un joven llamado George Eastwood, que se encontraba en el Rainbow Pub de la calle Adderley. Este hombre, quien se dice era abstemio, ese día se limitó a pedir una botella de cerveza de jengibre cuando vio que entraron al pub algunos miembros de una banda de muy mala reputación, a la que él conocía de vista ya que vivían en el mismo barrio. Entonces inmediatamente comenzaron a hacer comentarios ofensivos sobre su abstinencia y sobre su apariencia, a lo que el hombre se limitó a decirles que se metieran en sus asuntos. Pero claro, para estas gentes violentas esto fue como desafiarlos, ¿no? Ya saben, los clásicos buscapleitos. Y que de hecho uno de los hombres le puso una zancadilla por detrás. Mientras tanto, la situación dentro del pub se calmó cuando los 3 hombres se fueron. Así que Eastwood después de un rato salió para dirigirse a su casa sin saber que los hombres comenzarían a seguirlo. Fue así que ya por la noche, al llegar a una zona oscura y sin vigilancia, el capitán de la banda, Thomas Mucklow, gritó: "Ahora chicos, a darle duro". Entonces comenzaron a golpearlo con los puños mientras Eastwood intentaba defenderse. Los hombres siguieron golpeándolo con las hebillas de sus cinturones en la cabeza hasta que Eastwood pudo ponerse de pie para huir, refugiándose en una casa cercana, mientras los hombres estaban afuera gritándole: "Lo mataremos si lo atrapamos". Posteriormente, el hombre, gravemente herido en todo el cuerpo y con una fractura bastante seria en el cráneo, fue llevado al hospital donde permaneció casi un mes internado. Días después del ataque, los mismos miembros de la banda enviaron cartas a algunos periódicos, identificándose con orgullo bajo el alias de los Peaky Blinders de Small Heath. Y que con este acto, pues la banda buscaba que se les reconociera públicamente, ya que querían establecer su presencia sobre las calles de Small Heath, esto mediante sus actos criminales. Pero también, y esto es bien importante, bajo una identidad colectiva que los hiciera reconocibles por los ciudadanos y por las autoridades. Entonces aquí entran estas similitudes y diferencias entre los atuendos elegantísimos de la serie y de los verdaderos y sobre todo vamos a ver cómo de forma importante esto sirvió para construir su identidad y todo su bajo mundo.
Por supuesto, y como estás adivinando, el elemento más característico es la gorra de tela con visera, ¿no? Que aquí en México pues es como un tipo de boina, más o menos como la que traigo puesta, ¿no? La verdad no sé mucho de moda, no sé si sea el nombre correcto, pero es parecido a este modelo, ¿no? Aunque los registros señalan que también por allá de la década de 1890, los miembros de la banda original solían alternar esta boina con el billycock, que era un tipo de bombín con el ala moldeada con punta hacia abajo. Y que esta forma de modificar y de usar el bombín así medio inclinado pues le servía para ocultar parcialmente un ojo, y que fue lo que le dio finalmente origen al nombre de la banda, que es Peaky de peak, o terminado como en punta de la visera o del bombín, y blinder de la misma forma, ¿no? De jalar la visera sobre uno de los ojos, ocultándolo o cegándolo entre comillas parcialmente, ¿ok? Peaky Blinders. Aquí también, como dato interesante, en el lenguaje de Birmingham de aquella época, un blinder también significaba que era alguien con una apariencia muy llamativa o elegante, y que probablemente era como una derivación de la palabra dapper, que significa pulcro, impecable, ¿no? Así como todo un dandy. Pero bueno, continuando con esto de las boinas de las gorras, aquí salta una diferencia muy importante con la serie, ya que esta idea de que cosían navajas de afeitar en las viseras para cortar sus víctimas, pues es un mito, ya que en aquella época estas navajas desechables eran prácticamente un artículo de lujo y bastante caro, y no se fabricarían masivamente en Gran Bretaña hasta alrededor de 1910, cuando los Peaky Blinders prácticamente ya habían desaparecido. Entonces eso es falso. Pero lo que sí es cierto era el corte de cabello y el peinado, y que era conocido popularmente como prison crop, donde el cabello se cortaba casi a ras en los laterales y en la parte de atrás, dejando un flequillo largo o kiff que se aplanaba con cera en la frente, ¿ok? Muy característico. Y pues este corte se dice que les permitía dejar a la vista las cicatrices sobre su cráneo de peleas pasadas como símbolo intimidante o como una especie de medalla obtenida por sus peleas y por sus actos delictivos. También otra de las diferencias era que no usaban una corbata elegantiosa, no, sino que usaban un pañuelo de seda de colores llamativos conocidos localmente como duff o choker, y que esos pañuelos pues solían llevar algunos motivos según su origen étnico, por ejemplo un trébol verde para los irlandeses o narcisos para los ingleses, los cuales pues se complementaban con unos sacos y con unos chalecos a la medida. Ya en la parte baja usaban unos pantalones llamados bell bottoms, que se estrechaban en la rodilla y se ensanchaban bastante en la base, ¿ok? Pantalones acampanados. Y por supuesto, una de sus armas por excelencia, que era un cinturón de cuero con una hebilla metálica pesada. Uno que les permitiera desabrocharlo rápido para usarlo como una especie de látigo o la hebilla sola como un proyectil, ¿ok? Por último, tenían su calzado, que consistían en botas pesadas con tachuelas o con puntas de acero, las cuales pues eran otras de sus armas indiscutible. Inclusive sus compañeras, las llamadas moles, que era un término para referirse a las novias, esposas o a las amigas sentimentales de los también tenían su indumentaria así bastante aesthetic, ¿no? Muy similar a la de los hombres, donde usaban flequillos largos que cubrían casi toda su frente, sombreros anchos adornados con plumas y flores y muchos botones de perlas en sus vestimentas. Y que este estilo que tenían las moles bastante llamativo serviría también para desafiar a la policía y demostrar que, mientras los ciudadanos honestos apenas sobrevivían, los vinculados a las bandas podían prosperar económicamente y rápido, ¿ok? Pero bueno, continuando. Ahora que ya sabemos pues un poquito más estos detalles acerca de su apariencia que los hacía identificables, quizá la diferencia más grande entre la serie y los Peaky Blinders originales era su organización en sí. Ya que si viste la serie pues sabrás que esta banda estaba compuesta principalmente por los hermanos Shelby y otros personajes que van escalando poco a poco hasta convertirse en una organización criminal sofisticada y respetada, donde pues van ascendiendo y coleándose con las altas esferas de la sociedad, ¿no? Digamos que la serie los representa como una especie de cerebros criminales. Sin embargo, en la realidad los eran considerados sí una amenaza pública terrorífica, pero por ejemplo el historiador Carl Chin en su libro de los Peaky Blinders los considera más bien como matones de callejón, delincuentes a nivel de calle. Es decir que sí, pues había constantes crímenes cometidos por ellos, pero prácticamente en ninguno había planes muy sofisticados como los de los Shelby. En cambio se les conocía por el robo de bicicletas, robo a tiendas, chantaje, asaltos callejeros, carterismo y otros hurtos menores. Eso sí, muchas veces de todas estas, pues con bastante violencia.
Y también, por supuesto, no eran una estructura empresarial familiar como los Shelby, ni alcanzarían ese nivel de riqueza, ya que más bien eran un conjunto de pequeñas bandas de jóvenes que compartían una identidad y un estilo, y que eran conocidos y temidos, sí, pero no habría mayores hazañas como las que nos muestra la serie, ¿no? Toda la ficción. Y que de hecho aquí hay algo importante a señalar, ya que desde que aparecieron los Peaky Blinders, o más bien desde que se hicieron notar en 1890, con los años el nombre ya se empezó a asociar a cualquier persona violenta que peleara o que causara daños en lugares públicos, aun cuando no perteneciera a ninguna banda específica. Lo cual también con el tiempo se volvió un nombre genérico aplicado a cualquier delincuente juvenil en Birmingham en aquellos años, ¿ok? Y nada más, como aclaración, los Peaky Blinders solo fue una de tantas bandas que operaron en aquellos años ahí en Small Heath y en todo Birmingham. Y por ejemplo, solo para mencionarles algunas otras, estaban las que operaban en el distrito de Aston, como eran la Arch Gang, la Wainwright Street Gang o la Whitehouse Street Slugging Gang, y que esta última fue conocida por sus agresiones directas hacia la policía. También en otros vecindarios como Summer Lane y Garrison Lane estaban la Beach Gang, liderada por Billy Beach, y que estos fueron los grandes rivales de la familia de los Sheldon, quienes fueron la inspiración real para los hermanos Shelby de la serie. O también estaban los Cheapside Sluggers, quienes fueron los rivales de los primeros Peaky Blinders, y que por cierto los Peaky estuvieron en actividad entre el año de su aparición pública en 1890 hasta alrededor de 1910, ¿no? Y que aquí también hay una discrepancia con la serie, donde los hermanos Shelby hacen su aparición como banda a finales de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Más o menos 1919, y que para ese tiempo en la vida real los verdaderos Peaky ya eran cosa del pasado, ¿no? Ya habían desaparecido. Y bueno, aquí les comparto más diferencias entre lo que se ve de forma cinematográfica en la serie a comparación de la dureza de Birmingham en aquellos años. Esto para conocer todavía con más detalle la ciudad que los creó y todo este mundo donde las bandas operaban. Para empezar, ya ven, no sé si recuerdan, que cerca de los canales de agua en estos muelles es donde en la serie tienen lugar muchos de los negocios y son los puntos de tráfico de armas y de otras cosas. Y pues que se muestran como lugares amplios y muy bien organizados. En la realidad, estos espacios eran y funcionaron como fronteras entre las áreas industriales y las residenciales. Y eran zonas altamente contaminadas que estaban saturadas de residuos químicos, agua estancada y un olor constante a alquitrán, o sea, nada que ver. Además, pues, estos canales creaban zonas muertas o ciegas, donde los caminos de sirga, que son estos senderos junto al agua, carecían de iluminación y vigilancia, los cuales eran ideales para los lugares de reunión de las bandas. También por otra parte, algo que se muestra en la serie es la Garrison Lane, que es la calle, digamos, como central de Small Heath y que es donde se encontraba la taberna de los Shelby, y que de hecho esta sí existió o sí existe el inmueble como tal, pero ya no da servicio como taberna. Pues bien, estas calles en la serie se muestran, si las has visto, amplias, despejadas y donde sale vapor, ¿no? Ya saben, así muy bonito para todas estas tomas bien cuidadas. Pues en la realidad, en esa calle en específico, además de que era un tanto estrecha, había saturación de carretas de caballos, saturación de cables de telégrafo, depósitos de carbón, puestos de mercado, además que las fachadas de los edificios de tabique pues estaban permanentemente manchadas con hollín. Y que entonces pues toda esta congestión en todos los sentidos facilitaba el carterismo y permitía que los miembros de las bandas se perdieran fácilmente entre la multitud de gente después de cometer un asalto. Pero bueno, esto para conocer un poquito más de la ciudad y volviendo a la actividad de los Peaky Blinders, y aunque ya se habían consolidado como una banda importante, pues no siempre se salían con la suya. Ya que hay registros de varios de los miembros de la banda fichados y arrestados por cometer distintos crímenes. Ok, les voy a compartir algunos de ellos nada más, así muy brevemente. Por ejemplo, está la ficha de Thomas Hilbert, alias Kevin Mooney, que es citado frecuentemente como el miembro más poderoso y prominente de la banda, y que fue uno de los principales incitadores de las tomas de territorio. Esto para expulsar a bandas rivales de áreas más lucrativas, y que se dice que este amigo pues solía cambiar su apellido rutinariamente para evadir a las autoridades. También estaba Harry Fowler, alias Babyface Harry, que a los 19 años era un miembro muy conocido y que fue arrestado en 1904 por robo de bicicletas y allanamiento de morada, y que su relevancia, su fama creció al ser un ejemplo de algunos de los pandilleros que luego lucharon en la Primera Guerra Mundial, donde se cuenta que sobrevivió tras ser enterrado vivo después de un bombardeo.
Y también hay otro que es David Taylor y que fue notorio por representar la temprana iniciación en la cultura criminal, ya que fue arrestado, escuchen, a los 13 años por portar un arma de fuego cargada y que pues era un delito bastante grave para su edad en 1890. Y que aquí, por ejemplo, los miembros más veteranos de la banda durante su apogeo a finales del siglo XIX aprovecharon la temporada de carreras en los hipódromos para expandir sus actividades fuera de Birmingham. Y aunque su trabajo, entre comillas, no consistió como tal en tomar el control de estos sitios donde se realizaban apuestas legales e ilegales, a lo que se dedicaban mayormente era realmente al carterismo, a la extorsión y al chantaje hacia los corredores de apuestas. Aún así, pues este era un negocio bastante lucrativo por la cantidad de dinero que se llegaba a mover en los hipódromos. Y pues, aunque los Peaky Blinders estuvieron activos y aterrorizando Birmingham durante unos 20 años más o menos, su debilitamiento comenzó a ser progresivo por varios factores también. Por ejemplo, esta incursión en los hipódromos no solo aumentó su notoriedad, sino que fue el detonante de guerras contra organizaciones criminales más grandes y profesionales, como fueron los Birmingham Boys liderados por William Billy Kimber, que de hecho este amigo fue un Peaky Blinder en sus inicios antes de sobresalir por su cuenta y quien los expulsó definitivamente del control de las apuestas y los relegó bastante hacia 1910. Y que por cierto, pues también Billy Kimber sale en los Peaky Blinders, creo que en la primera o la segunda temporada, no estoy muy seguro, pero pues también difiere mucho de la realidad. Sin embargo, otros factores que contribuyeron a su desaparición progresiva surgieron irónicamente en la ciudad que los había creado. Esto comenzó de hecho desde 1889, cuando la ciudad inició una transformación importante de saneamiento y de limpieza, que incluyó la demolición de los peores barrios marginales y la apertura de grandes avenidas para proyectar una imagen de prosperidad moderna, y que esto pues también es cosa actual, ¿no? Esto no cambia, ya que siempre se suelen maquillar las cosas cuando pues hay problemas estructurales más serios que siguen ahí latentes, pero esos pues se dejan a su suerte, como sabes. Pero bueno, entre estas demoliciones estaban las viviendas back to back que les mencioné al inicio, lo cual desmanteló todos estos callejones y laberintos donde las bandas se escondían y ejercían su control territorial. Posteriormente, la llegada de Sir Charles Houghton Rafter a la jefatura de policía en 1899 transformó la fuerza policial, que antes era ineficaz y corrupta, en una maquinaria efectiva, reclutando a hombres corpulentos de las zonas rurales de Irlanda y que estos ya no se dejaban intimidar muy fácilmente por los matones locales de todas estas bandas. Entonces, bajo su mando, se impuso una política de mano dura, que elevó drásticamente las penas, ya que delitos que antes se castigaban con meses de prisión pasaron a recibir sentencias de 15 años o más, eliminando esta impunidad que permitía a los Peaky Blinders y a otras bandas dominar las calles. Igualmente, al profesionalizarse la policía, el uso de tecnologías fue bastante decisivo, ya que se instalaron una red de teléfonos públicos y cajas de policía que permitían una comunicación más rápida entre la ciudadanía y las autoridades. Esto junto a la aparición de vehículos motorizados que aumentarían la velocidad de respuesta de la policía. También por su parte, la misma expansión de los límites de la ciudad obligó a descentralizar la fuerza policial, ya que ahora Birmingham, con el triple de superficie hacia 1911, necesitaría más estaciones que se construirían cerca de los puntos que antes eran dominados por las slugging gangs. En paralelo, en Birmingham se comenzaron a ofrecer también alternativas para alejar a la juventud de la delincuencia, ya que por ejemplo instituciones religiosas y civiles impulsaron el concepto de cristianismo muscular, ¿no? Ya sabes, ten abdominales como los de Jesus Christ. Bueno, no es cierto. Bueno, este concepto creó clubes juveniles, gimnasios de box y fomentaba otros deportes como vía recreativa y de disciplina para los niños de los barrios más pobres. Pero claro, quizá el golpe de gracia lo dio la Primera Guerra Mundial en 1914 en definitiva, ya que muchos de los miembros restantes se alistaron en el ejército y los sobrevivientes que pudieron regresar del conflicto se encontraron con una ciudad muy diferente y con un sistema policial bastante más funcional. Entonces fue así que los dejaron de ser una banda peligrosa. Y el término para la década de 1920, al contrario de la serie que es donde empieza su ascenso, en la realidad histórica pues ya habían desaparecido. Entonces, a medida que los Peaky Blinders originales se desvanecían en los registros policiales, otras organizaciones comenzarían a surgir, ya que como todos sabemos, el crimen organizado va de la mano con la modernidad, con las tecnologías y con todo.
ya que por ejemplo en la década de 1920 en Birmingham dominaría Billy Kimber con los Birmingham Boys, y en donde también surgirían guerras, asesinatos y pues eventos más sofisticados, ¿no? Ya como una organización, como un sindicato criminal, en donde también ya entran los Savini y los Solomon, que también se muestran bastante en la serie, pero con una faceta totalmente distinta en la realidad. Pero pues esa ya es otra historia y otro mundo criminal construido. Entonces, para finalizar, les comparto así muy rápidamente 3 líneas en cuanto al final de los Peaky Blinders, y que estas las menciona Carl Chin en su libro del mismo nombre, ¿ok? Cito: los Peaky Blinders reales no fueron derrotados por una banda rival, sino por las excavadoras de la corporación municipal. Cuando el ladrillo rojo de los patios cayó, el ecosistema que los protegía se desvaneció para siempre. Así que, como vemos y como también ya lo hemos explorado en otros episodios, todos estos problemas relacionados con la falta de oportunidades, la pobreza, la segregación y en este caso una industrialización desmedida, pues contribuyeron directamente a la aparición de estas bandas. Lo cual pues también me deja pensando un poco en cómo es que a veces pues tratamos los problemas con tanta simpleza, ¿no creen? Sin conocer las causas y toda esta complejidad con la que se fue construyendo todo su mundo. Y por supuesto, para eso hacemos el podcast, ¿no? Para no quedarnos con lo que nos dicen y para ir más allá de lo visible. Pero pues ya, eso fue todo. Espero hayas disfrutado este episodio. Déjame saber en los comentarios si sabías todos estos datos de los originales Peaky Blinders, y si ya viste la serie, si no la has visto, si te dieron ganas de verla, y si me vas a invitar a ver la película que ya viene, que yo sí le tengo muchas ganas porque se ve bastante buena. Bueno, eso espero. También no te olvides seguirme en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar como @mundosconstruidos. También me puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorito. Y por supuesto me puedes seguir, ver y escuchar aquí por YouTube, en donde, como pudiste ver en este caso, siempre subo un montón de referencias visuales que complementan bastante bien este episodio y todos los que han pasado y todos los que vengan, ¿ok? Aquí puedes ver el video podcast. Y también, no sé si sabías, si quieres puedes apoyar este proyecto en Patreon, en donde hay todos los episodios sin anuncios, hay episodios extendidos, hay contenido exclusivo y otras cositas que se me ocurran que ya iré subiendo con el tiempo, ¿ok? Entonces, pues ya, eso fue todo. Nos vemos la siguiente. Mi nombre es Daniel Castillo y esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente. Cuídate mucho y salud.